Bueno, voy a hacer otra vez un resumen de lo que vimos de sucesiones, que voy a pasar como velozmente por esto. Habíamos definido tres grupos de sucesiones, las que llamamos convergentes, las que llamamos divergentes y las que llamamos las otras, o también oscilantes. Y habíamos dado las definiciones formales y la idea de lo que significa que una sucesión sea convergente, divergente o oscilante. Cuando hablábamos de sucesiones convergentes, lo que estamos mirando es el comportamiento que tienen las imágenes de la sucesión, siempre que, digamos, este análisis que estamos haciendo, que es el límite de una sucesión, significa mirar cuál es el comportamiento de las imágenes, o estudiar cuál es el comportamiento de las imágenes cuando la variable crece infinitamente. Y encontrábamos que podían pasar tres cosas, básicamente, que a medida que la variable crece, las imágenes se parecen cada vez más a un número, y esto tiene una definición formal que no voy a repasar ahora porque es largo y agotador, ya está. Podía pasar que las variables, la variable dependiente o las imágenes de la sucesión crecieran infinitamente con todas las salvedades que tiene eso, ¿no? Que podía crecer. Crecer quiere decir superar cualquier cota, no quiere decir que sean cada vez más grandes, porque es posible que hubiera, habíamos visto que es posible que hubiera altibajos, pero aún así pudiera superar cualquier cota, y a esas las llamábamos divergentes. Y después teníamos el grupo de las que llamamos oscilantes o de las otras, las que no son ni convergentes ni divergentes. En algunos libros aparecen como las que no convergen ni divergen. Incluso pues, podría ser peor, hay libros donde se llaman divergentes a las que no son convergentes. Pero bueno, nosotros hemos tomado este criterio, que son aquellas que tienen diferentes comportamientos, o sea, uno puede reconocer al interior de la sucesión por lo menos dos subsucesiones, que son dos subconjuntos infinitos de imágenes, que tienen distinto comportamiento. Y cuando hablamos de distinto comportamiento nos estamos refiriendo a que una subsucesión tiene un comportamiento convergente y la otra divergente, o una subsucesión tiene un comportamiento convergente a un número y la otra un comportamiento convergente a otro número distinto del anterior. Entonces, si uno tiene la capacidad de reconocer al interior de una sucesión algún subconjunto infinito de imágenes que haga una cosa y otro que haga otra, a estas las llamamos oscilantes, o las que no convergen ni divergen. Y hay tres cositas importantes que quiero destacar acá respecto de esto de las subsucesiones, es que en una sucesión convergente, cualquier subsucesión que uno elija tiene que tener el mismo límite. Es decir, si uno reconoce dos subsucesiones con límites distintos, distintos quiere decir finitos y distintos, o uno finito y uno infinito, la sucesión es oscilante. Pero si todas las subsucesiones tienen el mismo límite finito, la sucesión es convergente. Si todas las subsucesiones tienen límite infinito, la sucesión es divergente. Y si una sucesión tiene al menos dos, lo que ya dije 20 veces, si al menos dos subsucesiones con límites distintos, uno finito y uno infinito, o dos finitos y distintos, entonces se dice oscilante. Y no hay nada más, no hay ninguna otra posibilidad. Y este cuadrito también ya lo había dado en la clase pasada, dos cosas importantes quiero decir acá. Una es qué estoy haciendo cuando estudio el límite de una sucesión. Cuando estudio el límite de una sucesión estoy enfocándome en cuál es el comportamiento de las imágenes de la función, de esta sucesión, o de esta función que es un tipo particular de función que tiene dominio en los números naturales, cuando la variable independiente es infinitamente grande. O sea, ¿qué pasa si este valor de n, que es la variable de la función, qué pasa con las imágenes de esta función cuando este valor de n toma valores infinitamente grandes? Y vimos que pueden pasar solo tres cosas. Que en la medida que la variable, voy a sacar esta ventanita acá, en la medida que la variable crece infinitamente, las imágenes se parecen cada vez más a un número, esto es que el límite es finito, esto es que cuando n es suficientemente grande,
la imagen de la función es indistinguible de una constante, podría ser incluso una constante, como vimos la clase pasada. Podría ser que el límite fuera infinito, que significa que en la medida que la variable independiente toma valores infinitamente grandes, el valor de la imagen supera cualquier valor constante. En ese caso, ese es el caso de las divergentes, y podría pasar que el límite no exista, o sea, que las sucesiones fueran oscilantes. Ni se ve el dibujito acá. Todo, no importa de qué estemos hablando, porque vamos a hablar de límites muchas veces esta materia, no importa de qué estemos hablando, el límite de lo que sea que estemos calculando puede ser finito, infinito o no existir, siempre. En particular, si estamos hablando de sucesiones, si el límite es finito, la sucesión es convergente; si el límite es infinito, la sucesión es divergente; y si el límite no existe, la sucesión es oscilante. ¿Qué quiere decir que no existe? Bueno, que hay subsucesiones al interior de la sucesión que tienen comportamientos diferentes. Hasta acá, todo conocido. Y lo que hice acá fue lo que les había propuesto hacer la clase pasada, que es hacer un cuadrito con las opciones que tenemos cuando hacemos operaciones con sucesiones. ¿Qué operaciones podemos hacer? Sumar dos sucesiones, multiplicarlas, dividirlas o elevarlas hacer una elevada a la otra. Entonces tenemos varios casos. Esto se puede complicar hasta el infinito también, ¿no? Pero bueno, como resumiendo los casos posibles. Supongamos que tenemos dos sucesiones convergentes. Ya lo que vimos en la clase pasada es que cuando hay sucesiones convergentes a cero pueden aparecer algunos problemas. Pero si las sucesiones convergen a número, acá ¿qué dice? Dice la sucesión A tiende a L, que no vale cero. O sea, esta sucesión es convergente y el límite no vale cero. La otra sucesión B es convergente también a un número distinto o igual, no importa, pero bueno, en principio podría ser distinto. De la A también converge a otro número distinto de cero. Entonces, si la sumamos, el límite de la sucesión suma existe, es decir, la sucesión suma también es convergente, y el límite es la suma de los límites de las anteriores. De esto vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, si esta sucesión converge a 2 y esta sucesión converge a 3, y yo la suma va a converger a 5, que es 2 más 3. Lo mismo si las multiplico, las divido o hago A elevada a la B. Si la primera, la A, converge a algo distinto de 0 y la segunda converge a 0, acá aparece una cosa que tuvimos que analizar la clase pasada, que es qué pasa si tengo un numerador que tiende a algo distinto de 0 y un denominador que tiende a 0, es decir, lo de arriba tiende, supongamos, a 2, y lo de abajo se hace infinitamente grande. Lo que vimos en ese caso es que el límite del cociente diverge. Y el límite del cociente, si el numerador es el que tiende a 0 y el denominador no, tiende a 0 como cualquier cosa que de la forma 0 dividido algo. Y si, en este caso particular no lo habíamos visto, pero bueno, de esto hay un montón en la práctica. Si tengo la potencia sería a de n elevado a la b de n, es decir, una función elevada a otra función. Si el exponente tiende a 0 y la base no, entonces la sucesión converge a 1. ¿Qué pasa si ambas convergen a 0? Si ambas convergen a 0, vamos a tener que la suma da 0, el producto da 0, porque son casos particulares de estos dos de acá, pero tenemos problemas con el cociente y con la potencia. ¿Estos problemas qué son? Estos problemas son los que llamamos límites indeterminados. ¿Por qué son indeterminados? Porque es imposible anticipar. Fíjense que acá, en todo esto que escribí acá, todo lo que tiene el tildecito verde, voy a poner la que sigue, que tampoco tiene problemas. Así que, ¿qué son estas dos cruces rojas acá? Son lo que llamamos límites indeterminados. ¿Qué quiere decir eso? Donde están los tildecitos verdes, quiere decir que no importa quiénes son las sucesiones involucradas, no importa en el sentido de que
yo ya puedo anticipar el resultado. Por ejemplo, si yo tengo dos sucesiones convergentes a algo distinto de cero, yo ya sé que el cociente va a ser convergente, no necesito hacer nada más que calcular los límites de cada una, pero yo ya puedo anticipar que el resultado va a ser convergente. En cambio, si las dos sucesiones tienden a cero, o sea, es el mismo caso, tengo dos sucesiones convergentes divididas, ADN dividido BDN. Si estas dos tienden a cero, yo no puedo anticipar cómo va a ser el límite del resultado, si el límite del resultado va a ser finito, infinito o no existir. A eso me refiero con que es indeterminado. Obviamente, si esta converge a 2 y esta a 3, el límite de esto va a ser 2/3, y esta converge a 1 y esta converge a 5, el límite va a ser 1/5, o sea, cambia el valor del límite, pero yo ya sé que son sucesiones convergentes. En cambio, en este caso, yo no voy a poder anticipar cuál es el resultado del límite. El límite siempre tiene un resultado. Decir que un límite es indeterminado quiere decir yo, sin saber cuáles son las sucesiones involucradas, no puedo anticipar si ese límite va a ser finito, infinito o si no existe. En cambio, en estas, en todas las que tienen el tildecito verde, yo puedo, por ejemplo, en esta de acá, si yo tengo un numerador que converge a algo distinto de cero y un denominador que converge a cero, yo ya sé que este cociente diverge. No importa quién sea A y quién sea B. Con tal de que el numerador converja a algo distinto de cero y el denominador converja a cero, el resultado del cociente diverge, no importa quiénes sean esas sucesiones. En cambio acá, si numerador y denominador tienden a cero, yo tengo que trabajar sobre el límite para decidir cuánto vale el límite, si es finito, infinito o no existe, y eso va a depender de cuáles son las sucesiones involucradas. Eso es lo que quiere decir que las sucesiones, que los límites son indeterminados. Este sería la tablita caso ambas convergentes. Después tenemos caso una convergente y una divergente, y acá tenemos, no sé qué apareció acá, bueno, acá tenemos que puede ser, la convergente puede converger a cero o no, el cero es un problema para nosotros, y la divergente, bueno, no importa el signo de la divergente, es divergente. Entonces, ¿qué problemas tenemos? Si tenemos una base que converge a algo distinto de cero y un exponente infinito, tenemos un problema. Si tenemos una que converge a cero y otra que diverge, tenemos un problema. Lo mismo con la potencia, que converge a cero, ¿no? Todas estas cosas las vimos la clase pasada, excepto la potencia, que van a ver de estos ejemplos en el práctico. Entonces acá, cuando una converge a cero y una converge y una diverge, los problemas aparecen cuando la que converge a cero y está combinada con una que diverge. Y por último, tendríamos el cuadrito de ambas divergentes, que puede empezar con ambas divergentes. Las dos convergen a más infinito, las dos convergen a menos infinito, y las dos, o una a más infinito y una a menos infinito, que es lo que resume este cuadro. Y en este cuadro lo único que aparece como problema, lo único, no es un montón, lo que aparece como problemas, son la suma, cuando tengo una que converge a más infinito y la otra que converge a menos infinito, estas dos son la misma cosa, ¿no? Porque yo tengo una cosa infinitamente grande a la que le resto una cosa infinitamente grande. ¿Por qué eso es indeterminado? Eso es indeterminado porque depende con qué velocidad la sucesión que se va, la primera se va a infinito respecto de la segunda. Por ejemplo, supongamos que tengo n cuadrado y n. Son las dos divergentes, ¿no? La una crece como una parábola, la otra crece como una recta. Si yo hago n cuadrado menos n, voy a tener una expresión del tipo infinito menos infinito, ¿no? N cuadrado menos n es infinito menos infinito. Pero si pensamos n cuadrado menos n como un polinomio, sabemos que ese polinomio, n cuadrado menos n, se va al infinito. ¿Eso qué quiere decir en términos de la diferencia? Que el primer término de la resta, n cuadrado,
crece infinitamente más que el segundo, o sea, le gana muchísimo a n cuadrado, le gana muchísimo a n, y al final esa diferencia es infinitamente grande. Pero supongamos que yo tenga n menos n, el resultado da 0, y es una sucesión convergente. Entonces, ¿de qué depende este resultado y de quiénes son las sucesiones involucradas? Y esto es lo que quiero decir en general. Después que este cuadrito se lo imprimen o lo pegan en la pared, y lo van a tener, lo tienen que tener presente durante todo el trabajo práctico y todos los trabajos que hagamos con límites. Entonces, ¿por qué son problemas esto? Como dije ya varias veces, porque el resultado, y cuando hablo del resultado me refiero a si el límite es finito, infinito o no existe. Depende de las sucesiones involucradas. De esto hicimos algunos ejemplos la clase pasada y los pueden repasar ahí. Esto sería el resumen hasta acá. Lo que nos quedó para hacer es ver algunas técnicas para la resolución de límites indeterminados. Como yo les mencioné la clase pasada, estas técnicas que permiten resolver algunos límites indeterminados son como medio básicas, porque hay una técnica maravillosa que usa derivadas, pero para definir derivadas necesitamos saber calcular límites. Entonces, una vez que sepamos derivar, se nos resuelven todos los problemas, o muchos problemas, del cálculo de límites, pero todavía no sabemos derivar. Para saber derivar necesitamos saber calcular límites. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mencionar muy rápidamente, porque Gabriela va a mostrar ejemplos de esto en la próxima clase, dos técnicas de cálculo de límites que podemos usar para calcular límites indeterminados. Que podemos calcular, que podemos usar ahora, que todavía no sabemos derivar, ¿no? La técnica esta se llama o se conoce como la técnica de dividir por la mayor potencia. ¿En qué se fundamenta esta técnica? Y ahora voy a decir cuándo se usa y para qué. Se fundamenta en esta propiedad de las fracciones, que dice que si yo tengo una división A sobre B, A es cualquier cosa, B es cualquier cosa, que no sea cero. Yo puedo dividir el numerador y el denominador por la misma cosa, y aún así el resultado se mantiene. Por ejemplo, que es el fundamento de la simplificación, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo 24 quinceavos y divido 24 dividido 3 y 15 dividido 3, da 8 quintos, y si ustedes hacen la cuenta, 24 dividido 15 da lo mismo que 8 dividido 5. Es decir, yo puedo dividir numerador y denominador por la misma cosa, y eso no altera el valor del cociente. Ese es uno de los fundamentos que tiene esta técnica que voy a contar a continuación. Segundo fundamento es que cuando uno tiene una suma, una resta o lo que sea dividido un número, ese número se puede distribuir entre los números del denominador. Número o lo que sea que tenga yo acá arriba. Si yo acá arriba tengo una suma de cosas y acá abajo tengo un denominador común, ese denominador común se puede distribuir con cada uno de los sumandos. Verifíquenlo después. 24 más 12 dividido 4, 24 más 12 es 36, dividido 4 es 9. Acá tengo 24 dividido 4, que es 6, y 12 dividido 4, que es 3, 6 más 3, 9. Es decir, yo puedo hacer, esto es para que se convenzan de lo que estoy diciendo con un ejemplo fácil de numeritos. Pero, ¿qué me tiene que quedar acá? Yo tengo un cociente, puedo dividir numerador y denominador por la misma cosa sin alterar el valor del cociente, y también puedo distribuir el denominador entre los sumandos del numerador en tanto sea uno solo, ¿no? Esto funciona para este lado, pero no al revés. Y por último, esta otra cosa, que esta sí ya es una novedad, esto es de séptimo grado, esto es de la semana pasada. Si yo tengo una sucesión divergente, la función recíproca, 1 dividido a de n, es 0, tiende a 0. Es decir, si en un cociente tengo un denominador infinitamente grande, el cociente converge a 0. Estas tres cosas van a dar fundamento a esta técnica que se usa en límites de sucesiones que involucran cocientes de polinomios. Es decir,
que son indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. Ahora voy a poner un ejemplo de esto. Una cosa que, a ver, ¿y ahora? Voy a aprovechar para tomar agua. Esta segunda, esto de acá, la segunda cuenta es, a ver, si vos la mirás al revés, en vez de mirarla de acá, de izquierda a derecha, la mirada de derecha a izquierda, lo que estamos haciendo acá, cuando yo tengo una suma de fracciones de igual denominador, puedo escribirla como una suma de numeradores con un denominador común. Ejemplo acá, si yo tengo 24 cuartos más 12 cuartos, lo podría escribir como 24 más 12 dividido 4. Eso es lo que uno hace cuando calcula denominador común, ¿no? Entonces lo que dice esta propiedad es, si yo tengo un denominador común a una serie, a un montón de sumandos en el numerador, puedo distribuir o reescribir esa suma de denominador común, suma, resta, no importa, 2 o n sumandos, la puedo reescribir como una suma de fracciones individuales, todas con el mismo denominador. Eso es lo que dice esta propiedad de acá. Entonces, estas tres cosas nos van a servir para aplicar esta técnica que les voy a comentar ahora, que se llama la técnica de dividir por la mayor potencia, que aplica especialmente a límites del tipo infinito sobre infinito, que sabemos que es una indeterminación. O sea, si yo sé que tengo un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, eso se va a infinito, este se va a infinito. ¿Cuánto da el resultado del cociente? Y no sé, depende de las sucesiones involucradas, porque es algo infinito dividido a algo infinito. Si gana lo de arriba, se va a ir infinito. Si gana lo de abajo, se va a ir a cero. Y si y van más o menos parejita, va a ser un límite distinto de cero. Entonces, quiero aclarar acá, porque a veces no soy lo suficientemente enfática, voy a tratar de hacerlo ahora. En este caso estamos hablando de cocientes de polinomios y el límite que estamos calculando es cuando n tiende a infinito. Si n no tiende a infinito, que es lo que viene después, no funciona. La variable tiene que tender a infinito. ¿Por qué? Porque vamos a usar este hecho de que cuando la variable tiende a infinito, si cuando la variable tiende a infinito, lo que está en el denominador también tiende a infinito, entonces este cociente tiende a cero. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica de dividir por la mayor potencia? El procedimiento es buscar en el cociente de polinomios la mayor potencia que aparece entre numerador y denominador. ¿Qué puede pasar acá? Puede ser que la mayor potencia esté en el numerador, que la mayor potencia esté en el denominador, o que coincidan, que aparezca lo mismo, aparezca n cubo arriba y n cubo abajo. Segundo, dividir numerador y denominador por n elevado a esa potencia. Supongamos que tenemos n cubo arriba, n cuarta abajo, en el denominador, dividimos numerador y denominador por n a la cuarta. Ahora voy a poner un ejemplo con numeritos. Y después, distribuir, como decía la segunda propiedad que me preguntó Yara recién, y calcular. Voy a poner este ejemplo. Supongamos que tengo este cociente de polinomios acá. Yo quiero calcular este límite. ¿Por qué quiero calcular este límite? Porque quiero aprobar matemática 1. Después veremos para qué sirve esto en la vida. Probablemente para nada. Hay mucha gente que ha vivido toda la vida sin saber calcular este límite, pero bueno, ustedes quieren sobrevivir a esta materia. Entonces, tengo ese límite de polinomios. Ese cociente de polinomios y quiero calcular el límite. ¿Qué significa querer calcular el límite? Significa decidir si esta sucesión que se forma, esta nueva sucesión que se forma haciendo el cociente entre este polinomio y este polinomio, converge, diverge o su límite no existe. Es decir, si el límite es finito, infinito o no existe. Entonces, yo mirándola así fuerte, yo sí porque estoy vieja, pero ustedes mirándola así fuerte no saben si eso converge, diverge o oscila. ¿Cómo sabemos? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es usar esta técnica para tomar esa decisión.
La mayor potencia que aparece involucrada en numerador y denominador es 2, porque n aparece elevado al cuadrado acá y acá, y aparece el numerador tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué voy a hacer según esta técnica que acabo de describir recién? Busco la mayor potencia, decido que es 2, entonces voy a dividir numerador y denominador por n al cuadrado. Lo hago, divido por n al cuadrado, y como expliqué recién, si tengo una suma, cuando digo suma, resta también, ¿no? Cuando digo, tengo una suma dividida, un denominador común, puedo reescribir esa suma como una suma de fracciones con el mismo denominador. ¿Qué hice acá? 2 dividido en 2n cuadrado dividido en n cuadrado, 3n dividido en n cuadrado, menos 6 dividido en n cuadrado. ¿Okay? Lo único que hice fue distribuir este denominador en cada uno de los términos del numerador. Y lo mismo en el denominador de abajo, o sea, en el denominador de la fracción original. Lo que hice fue dividir todo el denominador por n cuadrado y luego distribuir este denominadorcito con cada uno de los términos del numerador de abajo. Me va a quedar 4n cuadrado sobre n cuadrado menos 2n sobre n cuadrado más 2 sobre n cuadrado. Es decir, hasta acá hice, miré, así, fuerte, vi que la potencia más grande era 2, divido n cuadrado arriba y abajo, con lo cual, o sea, ¿por qué es importante esto de fijarme de que la cuenta no se modifique? Porque yo quiero calcular esto. Entonces, si este cociente fuera diferente de este cociente, entonces no estoy calculando esto. ¿Qué es lo que me garantiza esta propiedad que vimos recién? Que yo puedo dividir por la misma cosa, numerador y denominador. Y bueno, que lo que haya acá, la cuenta esta va a dar lo mismo que esto, porque esta cuenta es igual a esta. Lo mismo acá. Desde acá hasta acá lo que hice fue distribuir. Y la propiedad distributiva es una propiedad que funciona con las fracciones, con el denominador, cuando tienen un denominador común. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a simplificar. Cuando simplifico, me doy cuenta que acá tengo 2n cuadrado sobre n cuadrado, que es lo mismo que tener 2. 3n sobre n cuadrado, que es lo mismo que tener 3 sobre n. Acá no puedo simplificar nada. En este denominador puedo simplificar el n cuadrado con el n cuadrado. Acá puedo simplificar uno de los del numerador con uno de los de abajo. Y acá no puedo simplificar nada. ¿Qué me queda entonces? Me queda un cociente que tiene 2, acá, que no depende de n, y 2 sumandos que tienen la forma constante dividido algo que se va a infinito. Voy a volver para atrás un cachito. Por ahí, acá sería, no. Me cacho. Esta forma tienen. Tienen la forma de una constante, es irrelevante si es 1 o no es 1, tienen la forma de una constante dividido una cosa, que en este caso va a ser una potencia de n, que se va a infinito. Y sabemos que este límite da 0 si el denominador se va a infinito. No importa si es n cuadrado, n cubo, n quinta o lo que sea. Si es un denominador que se va a infinito, 1 dividido eso, se va a 0. Entonces, ¿en qué transformé mi cociente, mi cuenta? En el numerador tengo 2, que vale siempre 2, porque le simplifiqué. Acá, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando y dividiendo por lo mismo, entonces esto vale 2. Más 2 fraccioncitas, cuyo numerador es fijo y su denominador crece infinitamente. Por lo tanto, cada una de estas fraccioncitas se va a 0. Entonces, ¿qué voy a tener acá al final? Voy a tener 2 más algo que se va a 0, menos algo que se va a 0, o sea, le sumo nada y le resto nada, dividido 4 menos algo que se va a 0 más algo que se va a 0. O sea, 4 le resto nada y le sumo nada. ¿Qué pasa con ese cociente? Ese cociente da 2 sobre 4, porque al final, cuando n sea muy grande, todas estas cosas valen 0. 2 sobre 4, que es un medio. Es decir, que esta sucesión converge, esta sucesión cociente de estas dos funciones polinómicas converge a un medio. Este es un caso donde el límite, cuando n tiende a infinito, de
un cociente de la forma infinito sobre infinito, que es a priori indeterminado, que quiere decir, no sé qué va a pasar con este límite, resulta ser convergente. ¿Qué hice? Busqué la potencia, dividí por la mayor potencia, distribuí, simplifiqué lo que podía simplificar, miré todos los cocientitos que me quedaron con constante dividido, algo que tiende a cero se van a cero, algo que tiene infinito se van a cero. Entonces, ¿qué sobrevive en este último límite? Las constantes sobreviven. Entonces, puede pasar que la mayor potencia aparezca en el numerador, aparezca en el denominador, o en el caso que vimos recién, aparezca en ambos. Y en la práctica hay un ejercicio que les pide generalizar esto. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿alguien se anima a decir cuál sería el resultado del límite? Estoy haciendo una pregunta, ¿eh? Así que atente a lo que estoy preguntando porque estoy esperando una respuesta. ¿Cuál será el resultado del límite en el sentido converge, diverge u oscila? Si tanto el numerador como el denominador son polinomios del mismo grado. Voy a tomar agua. Como el ejemplo de recién, ¿no? Cada una, sí, María Fernanda. Converge la de arriba diverge, la de abajo diverge. Estamos fritos, tenemos una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Por qué 10 sobre 10? ¿De dónde sacaste el 10? Podemos precisar inclusive, o sea, sí es cierto. O sea, ¿qué va a pasar cuando yo me voy a volver para atrás? La pregunta que estoy haciendo es, no importa si es este el ejemplo, otro ejemplo. Pensemos otro ejemplo donde el numerador tenga el mismo grado que el denominador. Ah, no había entendido el chiste, ahora sí entendí, sí. No necesariamente uno, porque fíjate que este da un medio, ¿no? Pero supongamos que tenga acá un polinomio de grado 8 y acá un polinomio de grado 8. ¿Por qué voy a dividir? Por n a la 8. ¿Cuáles son las constantes que van a sobrevivir en este proceso que estoy haciendo acá? ¿Va de vuelta la pregunta? Voy a hacer una pregunta abstracta. Claro, ¿qué cosa? Las constantes que acompañan a los términos que tienen la mayor potencia. Perfecto. Muy bien, 10, María Fernanda. Supongamos que tengo un polinomio de grado 8 acá arriba y un polinomio de grado 8 acá abajo. Cuando yo divida, voy a dividir por n a la 8. En la 8, entonces me van a quedar, ¿qué hay en un polinomio de grado 8? Hay un término que tiene potencia 8 y después hay términos, por ahí están, por ahí no están, que tienen potencia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Todas las potencias que no son 8 van a quedar formaditas con cocientes del tipo de estos de acá, constante dividido en una cosa de n, porque no alcanzo a simplificar las 8, puedo simplificar 7, 6, 5, 4, 3, 2, ninguna, ¿no? De las n que quedan abajo. En este proceso, digamos, voy a poder simplificar menos de 8. ¿Cuál es el único caso donde voy a poder simplificar las 8 n's? En el término que tiene n a la 8. Entonces, ¿qué constante sobrevive? El coeficiente de n a la 8. Entonces voy a tener, finalmente, una cuenta que va a ser una constante, que es la constante que multiplica a n a la 8, más un montón de términos, quizás, ¿no? Podrían no haber ninguno, pero hasta 7 más términos de la forma constante dividido n al algo, dividido. ¿Qué pasa ahí? Voy a tener n
quiero decir, un número, que es el coeficiente que acabo de decir, más un montón de cosas que tienden a cero. Al final, eso va a valer la constante. ¿Y qué va a pasar en el denominador? Lo mismo. Entonces, el cociente va a ser convergente, y va a ser convergente a el cociente entre el coeficiente que acompaña a la mayor potencia en numerador y denominador. Esta lógica que acabo de decir se puede trasladar al caso en ¿qué pasa si la mayor potencia está en el numerador? ¿Qué pasa si la potencia está en el denominador? Eso va a ser una tarea del práctico, así que acá me salgo de esta técnica. Hay otra técnica que se llama multiplicar y dividir por el conjugado, que esta la va a abordar Gabriela el viernes, así que no se pierdan la clase del viernes. Y esto sirve para los casos donde necesitamos transformar una resta en un cociente, porque es más fácil tomar las decisiones en los cocientes que en las restas. Es decir, para algún tipo de indeterminaciones de la forma infinito sobre infinito, especialmente cuando aparecen raíces cuadradas, y eso, esto ya lo va a explicar bien Gabriela, la técnica esta se basa en que en este hecho, en el que es lo que conocemos en polinomios como una diferencia de cuadrados, en el hecho de que si uno multiplica una suma de dos cosas por la diferencia de esas mismas dos cosas, el resultado es el cuadrado de la primera menos el cuadrado de la segunda. De esta no voy a hablar, así que porque Gabriela se va a ocupar. Y después, otra de las cosas es hacer manejos algebraicos, en el sentido de que muchas cuentas, muchas funciones se pueden escribir como producto de factores, y eso permite hacer simplificaciones y permite aplicar las propiedades de límites que vimos. Es decir, el objetivo de estos manejos algebraicos es transformar una cuenta en un producto o en un cociente del tipo 0, infinito sobre infinito, 0 sobre 0, que vamos a ver cómo se resuelven un poquito más adelante. Bueno, por ahora me importa es que hayan comprendido la técnica de dividir por la mayor potencia y que hayan comprendido que aplica exclusivamente a cocientes de polinomios cuando la variable tiende a infinito, porque como se podrán imaginar, esto recién empieza, o sea, recién estamos hablando de variables que tienden a infinito y después la variable va a tender a otra cosa. Entonces, es importante tener en cuenta que estamos hablando de cocientes de polinomios cuando la variable tiende a infinito, que es lo único que puede pasar en una sucesión, porque en una sucesión a nosotros nos importa qué pasa con las imágenes cuando la variable crece infinitamente. Ahora les voy a contar una cuestión que es muy útil, que es hacer un análisis cualitativo de los límites, que uno puede hacer un análisis cualitativo aún en límites que son indeterminados o no indeterminados, pero uno puede tomar una decisión mirando los gráficos de las funciones involucradas o aplicando cosas que uno sabe de las funciones involucradas. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este polinomio, y esto ya lo dije hace un ratito, n cubo menos 4n cuadrado más 1. Acá, formalmente, aparece una indeterminación infinito menos infinito. O sea, dijimos, otro cuadrito que se tienen que hacer en la pared es cuáles son las indeterminaciones. Infinito menos infinito es una indeterminación. ¿En qué sentido? Que si yo tengo una cosa que diverge y otra cosa que diverge y las resto, capaz el resultado depende de quiénes son las sucesiones involucradas. O sea, que el resultado puede ser finito, infinito, no existir, dependiendo de quiénes son las sucesiones involucradas. Pero acá yo estoy viendo, acá no tengo mucho que pensar. ¿A qué me refiero con el análisis cualitativo? Yo sé que esto es un polinomio, y sé que todos los polinomios divergen, ley, todo polinomio diverge. ¿Por qué? Porque cuando la variable crece infinitamente, la potencia más grande le gana al resto. Entonces, yo sé que este polinomio es ¿qué es este polinomio de grado 3? ¿Cómo son los polinomios de grado 3? Acá al medio no me importa, hacen así, así, qué sé yo. Acuérdense que estos son puntitos, ¿no? No es una función. Puntito, 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 y en un momento se va al diablo. Fíjense que cuando n vale 10, esto vale 1000.
y esto vale 100, 400. Cuando n vale 100, esto vale 1.000.000 y esto vale 10.000 o 40.000. O sea que la diferencia entre... Miremos cómo crece la diferencia. Cuando n vale 10, entre acá y acá hay 600, ¿no? Olvidémonos del 1 porque el 1... Entre acá y acá, cuando n vale 10, nada más, acá tengo 1.000 menos 600, menos 400, esto es 600. Me corro hasta el 100. Cuando n vale 100, acá tengo 1.000.000 menos 40.000. O sea que la diferencia es monstruosa ahí. Nada más en el 100. Imagínense si esto vale 1.000.000.000. Si esto vale 1.000.000.000, esto no le hace ni cosquilla. Por eso este polinomio diverge. No importa que acá haya una indeterminación infinita, no es una indeterminación en este caso. Estoy diciendo, ¿en qué baso el resultado de mi afirmación? ¿Qué dice acá? Acá dice, el límite de esta función polinómica es infinito cuando la variable tiene infinito, que quiere decir esta función polinómica diverge. ¿En qué baso esta afirmación? En el hecho de que yo conozco el comportamiento de los polinomios. Yo ya sé que todos los polinomios divergen. Entonces, no importa si acá hay infinito menos infinito, pues si es un polinomio diverge. Segunda. Esta es la ley, te acabo de decir. ¿Qué dice acá? Si tengo una función que llamé P de n, que es P de polinomio, que tiene esta forma general, miren lo que dice acá. Esto es importante, lo vamos a usar infinitas veces en la materia. ¿Cómo es la estructura de un polinomio? Un polinomio es una suma de términos que tienen la forma general constante por una potencia de la variable. O sea, voy a tener, como la que vimos hace un ratito, 3 por n a la quinta, más 2 por n a la cuarta, menos 1 por n a la, al cuadrado. Entonces, ¿qué dice acá? A sub r es el número que acompaña, que multiplica a la potencia résima de n. O sea, si esto fuera n cuadrado, acá sería a sub 2 por n cuadrado. ¿Qué es a sub 2? Un número que multiplica a n cuadrado. Más, qué sé yo, todas las potencias, a sub 2 por n cuadrado, más a sub 1 por n, más a sub 0. A sub 0 es el término independiente del polinomio. Estos podrían no estar. El único que importa que esté es el primero, que es el que le da el grado al polinomio. Entonces acá hay un polinomio general. Esta es la fórmula general de cualquier polinomio del mundo y del universo. ¿Qué dice acá? Que si tengo un polinomio, cuando la variable tiende a infinita, ese polinomio diverge. No importa quiénes son estos números involucrados. Por ejemplo, tengo este. Y acá hay algo importante. Puedo decidir, ¿se acuerdan que yo les dije la vez pasada que los límites, las sucesiones divergentes pueden ser divergentes a más infinito, pueden ser divergentes a menos infinito, o pueden ser divergentes a más y menos infinito, que en valor absoluto todo es lo mismo. En algunas ocasiones nos va a importar o nos sirve saber si la sucesión se va a más infinito o a menos infinito, si lo podemos decir. Nosotros sabemos cómo es el polinomio x al cubo, por ejemplo. Si esto fuera una variable real, nosotros sabemos cuál es el polinomio. Hace unas cosas acá arriba y cuando la variable tiene infinito, el polinomio se va para menos infinito porque el coeficiente que multiplica a la potencia más grande es negativo. Entonces esto es infinitamente grande y negativo. No nos importa esto de acá porque esto colabora al principio, después deja de ser importante. Entonces, podemos decir que el límite de este polinomio es menos infinito porque, número 1, es un polinomio, y número 2, el coeficiente que multiplica a la mayor potencia es negativo. Entonces, este límite es negativo. ¿Y nosotros qué sabemos? Sabemos el dibujo del polinomio. Esta es la función polinómica menos 3x a la cuarta, menos 2x cuadrado, más x menos 1. Esta es la que yo dibujé acá, con variable real, porque la verdad que esta de acá son algunos puntitos de esto, que son las imágenes de los números naturales sobre esta curva. ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá?
Muy bien. Sí, me parece que es a vos, Laura, ¿eh? Salí y volví a entrar, que te espero. Bueno, espero un minutito a que Laura salga y vuelva a entrar. Bueno, a ver si apareció Laura de vuelta. Me parece que no volvió más. Ahí está, volviendo. Ahora sí, Laura. Bueno, seguimos entonces. Bueno, imaginémonos que tenemos que calcular el límite, estas cosas nos van a pasar, cuando n tiende a infinito de una sucesión que es e elevada a un polinomio. Es decir, de la forma, la potencia, la base e, el número real e, que es 2,71 y pico, es un número racional, elevado a un polinomio. Tengo que calcular este límite. A ver, y ahora. Respecto al anterior, sí, acá sí. Si vos tenés, o sea, miremos acá, no sé si todos ven el chat, supongo que sí. Y ahora pregunta si tenemos menos 5n a la cuarta menos 3n cuadrado más n menos 7, si el límite es menos infinito. La respuesta es sí. El signo del infinito, cuando estamos hablando de polinomios, depende exclusivamente y nada más que del signo del coeficiente que multiplica a la mayor potencia. Porque, ¿por qué un polinomio diverge? Porque la mayor potencia, cuando la variable crece infinitamente, es infinitamente más grande que el resto. Entonces, eso es infinito. Esa cuenta es infinita. No importa si yo estoy sumando, restando, no importa, porque esto es tan grande que la otra no le hace ni cosquilla. Entonces, ¿de qué depende que esa cuenta sea infinitamente grande o infinita en valor absoluto? Es infinitamente grande en valor absoluto. ¿De qué depende que sea positiva o negativa? Y si yo estoy multiplicando n a la cuarta, pensá que n es una cantidad positiva, es un número natural. Entonces yo la estoy elevando a la cuarta. Cuando n vale 1000, tengo 1000 a la cuarta. Si estoy eso multiplicándolo por menos 3, como dice acá, o menos 5, como decís vos, el resultado es negativo, claramente. Si tengo 1000 a la cuarta, 1000 a la cuarta es mucho, pero es positivo. Y si a eso lo multiplico por menos 3, me queda una cosa negativa. Negativo por positivo me queda negativo. Entonces esto es infinitamente grande y negativo. Entonces, en los polinomios, insisto que es en los polinomios, manda la mayor potencia. ¿Manda en qué sentido? En el que lo que importa a la larga es lo que pasa con el término de mayor potencia. Y el signo del número que multiplica a la mayor potencia es el que le da el signo al límite. No sé si te contesté tu pregunta con eso. Bueno, entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, el límite? ¿Qué es esto?
es una base constante y un exponente que es un polinomio. Yo no sé el gráfico de esto. El gráfico de esto es re difícil, porque el gráfico de esto depende del polinomio, ¿no? La función e a la algo, yo ya sí la conozco, pero e a la x conozco, pero no conozco e elevado a un polinomio. Entonces, vamos a tener que calcular cuánto es el límite de e elevado a esta cosa que varía como un polinomio. Pero lo que nos interesa es qué pasa cuando, con esta potencia, cuando n es infinitamente grande. Esa es la pregunta. Nosotros sabemos dos cosas acá. Uno, sabemos cómo se comporta, que es lo que acabo de explicar, cómo se comporta un polinomio de acuerdo al coeficiente de la potencia mayor. O sea, respecto de lo que acabo de decir, ¿qué pasaría, qué pasa con este exponente con 4n menos n cuadrado? ¿Qué pasa? Quiero decir cuánto es el límite. ¿Cuánto sería el límite de este, solamente mirando el exponente, de 4n menos n cuadrado cuando n tiende a infinito? ¿Cuánto es el límite cuando n tiende a infinito de 4n menos n cuadrado? No sé si se entendió la pregunta. Sí, bueno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta es, solamente mirando el exponente de acá, ¿cómo se comporta este polinomio cuando n tiende a infinito? ¿Qué quiere decir? La pregunta cómo se comporta es ¿cuánto sería el límite de este polinomio cuando n tiende a infinito? Saquémoslo del contexto de la e. Mire, pensemos lo que acabo de decir. Tiende a infinito, no solo a infinito, Agostina, a menos infinito, como de muy bien dice Yara, a menos infinito. ¿Por qué? Porque el coeficiente que multiplica la mayor potencia acá es menos 1. Entonces, ya sabemos que esto de acá arriba se va a menos infinito. ¿No? ¿Qué es lo que varía? A ver, acá lo variable es el exponente, la base está fija, vale e. Bueno, la segunda cosa que sabemos es cómo se comporta esta función. Ya conocemos esta función, y si no la conocemos, más vale que se la vayan conociendo, porque la van a usar toda la vida, si es que van a trabajar de biólogos, ¿no? Bueno, ¿cómo es la función e a la x? La función e a la x, vamos por la segunda, es así, ¿no? Que es la cosa número 2. ¿Qué es e a la x? E a la x es la función exponencial. ¿Qué es una función exponencial? Es una función que tiene este comportamiento. Cuando el exponente se hace cada vez más grande, e elevado a ese exponente es infinitamente grande. Por eso se dice que los casos de COVID en Bariloche están creciendo exponencialmente, quieren decir esto, que aumenta para allá y esto se va al infinito. Y se nos acabaron las camas de terapia intensiva. Pero, para el otro lado era. También sabemos que cuando el exponente es infinitamente grande y negativo, es decir, que el exponente se va para la izquierda, la función se pega al cero. Esto sabemos porque conocemos esta función de secundario o del ingreso o por ahí, ¿no? Esto lo sabemos del gráfico de la función, ¿no? No estoy hablando de sucesiones acá, estoy hablando de cómo es el comportamiento general de una función exponencial respecto de cómo se comporta su exponente. Si el exponente crece infinitamente, la potencia crece infinitamente, si es positivo el exponente. Si el exponente decrece infinitamente a menos infinito, la potencia tiende a cero. Bueno, esto sabemos de la función exponencial. Y como bien dijimos hace un ratitito, este polinomio tiende a menos infinito. ¿Y qué tengo yo acá? Tengo una combinación de estas dos cosas. Tengo una función exponencial donde el exponente es un polinomio con variable natural, pero que crece a menos infinito. Entonces, lo que queremos calcular es esto nosotros, no queremos calcular a la x, queremos calcular el límite de esto. Pero ¿qué tenemos acá? Tenemos un exponente del cual sabemos que se va a menos infinito. Si el exponente se va a menos infinito,
sabemos que la e elevada a ese exponente se va a cero. Si el exponente, acá dice e elevada, esto que está chiquitito es porque está elevado, ¿no? E elevado a un exponente que decrece infinitamente, decrecerá a cero. Ya sabemos eso. Miremoslo, sería esto. Si n, la variable, se va a más infinito, el polinomio del exponente se va a menos infinito. Eso lo sabemos porque esto es un polinomio de grado 2 con un coeficiente de n cuadrado negativo. Y por lo tanto, e elevado a ese polinomio se va a ir a cero. Acá no tenemos una indeterminación, pero estamos haciendo un análisis cualitativo de este límite. Miremoslo en una tablita de valores. Yo hago crecer n acá, ¿no? Hasta 10 lo hice, no hasta infinito, hasta 10. Calculo la potencia, el resultado de este polinomio para n igual a 1, 2, hasta 10. En n1 vale 3, ¿qué hice? 4 por 1, 4, menos 1, acá es n cuadrado, se me bajó. Da 3. A medida que aumento n, esto es cada vez más grande y negativo. ¿Por qué es negativo? Porque en algún momento n cuadrado le gana a 4n y manda. Entonces yo veo que cuando n tiene infinito, este polinomio, yo ya lo sé, además de que lo veo, tiene menos infinito. Y ahora hago la cuenta. E elevado a la ESO. E a la 3 da 20. E a la 4 da 54. Me parece que acá me equivoqué. Bueno, no importa. E a la... porque el polinomio va y vuelve. Nada, E a la 3 da 20, después da 1, después da 007, después da... Acá ya tengo, cuando n vale 6, E elevado a la n cuadrado, 4n menos n cuadrado ya da 0,5061, no sé qué. Cuando n vale 10, tengo 27 ceros antes del primer número distinto de 0. Es decir, que esta potencia tiende a 0 rapidísimo en la medida que esto se va a menos infinito. Entonces, ¿cuál sería el análisis cualitativo que estoy proponiendo? Estoy proponiendo esto. Tengo que calcular este límite. ¿Es un límite determinado? No, porque tengo una base que es constante y el numerador es variable. Pero, ¿qué sé yo de ese número? Yo tengo que decidir acá cuánto vale esto, si es convergente, divergente y oscilante. Y cuando es convergente, además, tengo que decidir cuánto vale el límite. Entonces, tengo el numerador que decrece a menos infinito. Eso me permite afirmar que e elevado a eso tiende a 0. Chau. El límite que estoy buscando es 0. Y acá voy a introducir una cosita de notación que es importante. Yo puse acá 0 con un signo más arribita. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esta cuenta, si bien tiende a 0, ¿qué quiere decir que tiende a 0? Que se acerca infinitamente a 0. ¿Cómo se puede acercar un número, o se pueden acercar unos números infinitamente a 0? Lo pueden hacer por valores positivos, o sea, siempre más grandes que 0, pero cada vez más cerca de 0, o por valores negativos, siempre más chicos que 0, pero por valores cada vez más cerca, o alternando. Si lo podemos decir, si podemos afirmar por qué lado va a acercarse esto a 0, lo decimos así. Esta cuenta es infinitamente próxima a 0 y además es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque e elevado a algo siempre es positivo. Entonces, e elevado a algo que crece infinitamente en valor absoluto, pero negativo, tiende a 0 por valores positivos. Quiere decir, va por arribita del 0, cada vez más cerquita, por arribita del 0. Bueno, voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de parcial, de algún parcial viejo que tomé alguna vez. El problema es el siguiente. Acá hay una sucesión definida, me falta un cacho a definir, formada por dos subsucesiones. ¿Cómo sé que son dos subsucesiones? Porque acá está definida la fórmula para calcular las imágenes de los números pares y acá hay un espacio previsto para calcular las imágenes de los números impares. El pedido es encontrar, elegir
un valor de alfa. Acá hay un alfa que multiplica a la mayor, acá hay un polinomio, lo de recién, e elevado a un polinomio. Acá hay un alfa que es el coeficiente que multiplica, el número que multiplica a la mayor potencia de este polinomio, que es n cubo. Entonces, hay que buscar un alfa y completar la sucesión con la otro cacho que falta, el de la subsucesión, para que el resultado de la sucesión total, esta es una sola sucesión que tiene dos subsucesiones. Como habíamos visto antes, si la sucesión converge, todas las subsucesiones convergen al mismo límite. Si la sucesión diverge, todas las subsucesiones divergen. Y si la sucesión oscila, hay subsucesiones que hacen cosas distintas. Entonces, hay que hacer dos cosas. Hay que hacer muchas cosas. Pero hay que hacer, en cada caso, dos cosas. Elegir alfa, que es este número, un valor, 1, o sea, decime 1, y completar acá para que la sucesión sea convergente. Elegir alfa y completar acá para que sea divergente, y elegir alfa y completar acá para que sea oscilante. ¿Se entendió el problema que hay que hacer? ¿Se entendió el problema que hay que hacer? No, bueno, va de vuelta. Acá hay una sucesión que está definida de forma que aparecen explícitas dos subsucesiones. ¿Qué son dos subsucesiones? Una forma de calcular las infinitas imágenes de los números pares y otra forma para calcular las infinitas imágenes de los números impares. Si acá dijera n cuadrado, por ejemplo, para calcular, cuando calculo la imagen del 1 tengo que hacer esta cuenta, cuando calculo la imagen del 1 tengo que hacer esta cuenta, cuando calculo la imagen del 2 tengo que hacer esta. Del 3 acá, del 4 acá, del 5 acá, del 6 acá. O sea, así está definida esta sucesión. Solamente que este pedazo no está dado, hay que inventárselo. Pero además, para sumar la dificultad a lo que acabo de decir, acá está involucrado un número desconocido. Como toda sucesión, esta sucesión, que es una sola, por más que esté constituida por dos subsucesiones, es una sola, porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo dibujo, cómo construyo esta sucesión? Voy a recorrer los números naturales, que son los números del dominio de la sucesión. Voy a ir del par al impar, haciendo la cuenta con la imagen, según me paren un número par o un número impar. Como toda subsucesión, como toda sucesión, esta sucesión puede ser convergente, divergente, oscilante. Es decir, puede tener límite finito, infinito, o puede tener un límite que no exista. ¿Qué quiere decir que sea convergente? Quiere decir que todas las subsucesiones involucradas tienen que ir a parar al mismo número. O sea, si yo recorro los pares o recorro los impares, por más que tengan fórmulas distintas de cálculo, tienen que llevarme al mismo número. Para que sea divergente, todas las subsucesiones tienen que tender a infinito, es decir, ya sea que recorran los números pares o recorran los números impares, todas las imágenes se tienen que ir al infinito, positivo, negativo o cambiado, no importa. Y para que sea oscilante, cuando yo recorro la subsucesión de los números pares, me tiene que llevar a un lugar distinto que cuando recorro las imágenes de los números impares. ¿Qué quiere decir lugar distinto? Quiere decir uno infinito y el otro finito, o finitos y distintos uno de otro. A ver, María Fernanda. Ahora vamos a ver, ¿eh? A ver, María Fernanda, te voy a sacar todos los 10 que te puse desde que empezamos. Si alfa es más grande que cero. Espera. No me saque los 10, no me saque los 10. Lo que quise decir, lo que pasa es que, no, por ahí uno medio lento en escribiendo, es que para que sea convergente, según lo que entendí recién, no alfa, sino el resultado de alfa por n al cubo más 3 tiene que ser mayor que 0. De esa forma
va a ser más infinito. Si para que sea divergente, ese producto de alfa por n a la 3 más 3 tiene que ser igual, tiene que tender a infinito. De esa forma, perdón, si es mayor que 0 va a converger y si es infinito va a diverger, que es el ejercicio que hicimos antes de ahora, ¿no? Si es mayor que 0... Si el producto de todo eso da más que 0, va a ser convergente. Y si eso va a dar infinito, va a ser divergente. Claro, eso, lo último que dijiste, sí. Si esto es infinito, e elevado a algo infinitamente grande es divergente. Y si esto tiende a 0, lo que decís vos, no. Si esto tiende a 0, esto a 1. Converge a 1, o claro, podría ser convergente, pero a 1. Igual, a ver, Agustina. Claro, pero no tuve en cuenta lo de par e impar. Bueno. Claro, exacto, ahí vamos. Igual ahora vienen 7 diapositivas de esto. A ver, Agostina, ¿qué decís? ¿Ambas sucesiones tienen que tener el mismo límite? Sí, porque la convergencia acá está vinculada no solamente con lo que le pasa a E al algo, sino que está vinculada con lo que haya en la otra subsucesión. Y lo mismo, ahí Agostina dice tiene que ser finito. Sí, exactamente, pero no solo tiene que ser finito el límite de la otra, tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosas pueden pasar. Lo que quiero que quede claro es qué se pide acá. Acá se piden para cada caso, acá se pide armarte, inventate una sucesión con esto, con este insumo, inventate una sucesión convergente. ¿Qué necesitamos hacer? Elegir un alfa y completar el segundo pedazo que no está dado. Inventate una sucesión divergente. Bueno, ¿qué hay que hacer? Elegir otro alfa, si se puede, ¿no? A veces no se puede. Y completar lo que falta. Y para hacer inventate un oscilante, hay que elegir otro alfa y completar. O sea, hay que hacer 6 cosas. Entonces, como dije ya reiteradas veces, para que una sucesión sea convergente, las dos subsucesiones tienen que converger al mismo límite. O sea, yo acá reconozco dos subsucesiones, esta y esta. ¿Por qué las reconozco? Porque están escritas. Acá dice, los n pares se calculan así, los n impares los vamos a calcular como vos me digas. Entonces acá hay dos subsucesiones. A mí no. Yo estoy, ¿eh? Bueno, la esperamos a Agostina que salga y vuelva a entrar. Mientras ella sale y vuelve a entrar, quiero decir lo siguiente. ¿Cómo reconozco yo que hay dos subsucesiones? Porque las veo acá. Veo que los n pares, que son infinitos, se calculan de una forma, y los n impares, que son infinitos, se calculan de otra. A ver si volvió Agostina. Ah, todavía no. Ay, qué pesadilla la virtualidad. Ahí estamos. ¿Ahora me escuchás, Agostina? Bueno, entonces, como dijimos hoy, para que sea convergente, lo que pasa acá y lo que pasa acá tiene que ser lo mismo. Es decir, que la cuenta esta y la cuenta esta tienen que converger al mismo límite. Si fueran sucesiones separadas, tienen que ir al mismo límite. Para que sea divergente, lo que pase acá y lo que pase acá tiene que ser lo mismo en el sentido que tienen que ser divergentes las dos. Divergentes las dos quiere decir las dos a más infinito, las dos a menos infinito, o una más y otra a menos infinito. Y para que sea oscilante, lo que pase acá y lo que pase acá,
acá se abre, se bifurca las posibilidades en dos. O las dos son convergentes, pero esta tiende a un número y esta tiende a otro número, es decir, que si uno las mira en el gráfico, las imágenes de número pares van a parar acá y las imágenes de número impares van a parar acá, o, que sería el caso de abajo, o una subsucesión se va para el infinito y la otra sucesión se va para un número constante. Ejemplo, cuando vimos los primeros dibujos de las sucesiones que vimos cuando empezamos este tema, ¿se acuerdan que había uno que era una cuenta por acá y acá 20? Esta cuenta era divergente y acá 20, ¿no? ¿Se acuerdan que hacía así? Bueno, iba subiendo por una parábola, no me acuerdo, y la otra valía siempre 20. Bueno, ese sería el caso. Entonces, lo que tenemos que ver, primero de todo, es qué pasa con esto. ¿Qué pasa con esta cuenta? Porque obviamente lo que pongamos acá va a depender de lo que pase con esto. O sea, si esta subsucesión converge, y bueno, tendré que ver qué hago con la otra. Si esta diverge, y bueno, tendré que ver qué hago con la otra, y listo. Este límite existe siempre. Entonces, acá tenemos, como en el ejemplo anterior, e elevado a un polinomio. Entonces, lo que sabemos de e elevado a la algo es que si el exponente crece a más infinito, e elevado a la eso es más infinito. ¿Qué es lo que decía, me olvidé quién era, que decía algo ahí, la que casi pierde el 10? María Fernanda. Bueno, lo que decía María Fernanda o Fer es, si el exponente se va a más infinito, e elevado a la esto se va a más infinito. Y si el exponente se va a menos infinito, e elevado a la esto se va a 0. Entonces, esto lo sabemos de antes. Entonces, ¿de qué depende esto que acabo de decir? Depende de quién es alfa. Entonces tenemos, como todos los números reales, tres posibilidades. O alfa es positivo, o alfa es negativo, o alfa es 0. El 0 siempre es un problema. El 0 hace que las cosas ocurran de manera distinta. Uy, se me corrió acá. Pero lo podemos deducir. Si alfa es positivo, por ejemplo, 1, ¿qué pasa con este polinomio de acá? ¿A cuánto se va? Pregunta. Si alfa es 1, abro pregunta. ¿Qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de n cubo más n? Más infinito. Perfecto. Si alfa es mayor que 0, no importa si vale 1, 3, 7, 10, 20.000, no importa, porque esto tengo un polinomio con el de grado 3 con el coeficiente positivo. Este polinomio se va para arriba, se va a más infinito. Si alfa es 0, este término desaparece. Entonces, ¿qué pasa con este límite? Si alfa es 0, chau, no existe más n cubo. ¿Qué pasa con este polinomio que ahora no tiene más potencia 3, tiene potencia 1? Porque el alfa no interfiere acá, ¿no? El alfa solamente afecta a n cubo. ¿Qué pasa si n es 0 con este? Se me despatarraron las diapositivas. Espero que ocurra solo en esta. Exacto, se va a más infinito. Perfecto. ¿Y qué pasa en el último caso, que no se ve, si alfa es negativo? Si alfa es negativo, ¿qué hice yo acá? ¿Habré aumentado, habré hecho algo acá? Bueno. Sí, ya sé lo que hice, yo metí la pata, ahí está. ¿Qué pasa si alfa es negativo? Si alfa es negativo, voy a tener, por ejemplo, menos 2 n cubo más. ¿Qué pasa con esto? Sí, metí el gancho en el zoom sin querer. Bueno, si alfa es negativo, esto se va a menos infinito. Es decir, que alfa gobierna a qué infinito se va el polinomio del exponente. Y tenemos dos casos, alfa mayor o igual que 0 o alfa negativo, porque al 0 o al mayor que 0 le da igual, le pasa lo mismo, se va a infinito. Y al menor que 0 se va a menos infinito. ¿Hasta acá? Bien, sí, y ahora es menos infinito porque tengo negativo el coeficiente de n cubo. Entonces, esto es lo que
acabamos de ver, si alfa es mayor o igual que 0, el límite del exponente es más infinito. Por lo tanto, por lo que acabamos de ver recién, e elevado a ese exponente se va a más infinito, porque tengo la base positiva elevada a un número infinitamente grande positivo, eso es como los casos de COVID en Bariloche, más infinito. Puedo chequear, pero a ver, lo que a mí me interesa es este análisis, es un análisis cualitativo, no hacer una tablita de valores, porque esto no vale la pena. Pero fíjense, acá lo puse para qué. Para que vean que ya no más, cuando L vale 8, esto es un 6 seguido de 225 ceros, así de grande es. Bueno, si alfa es negativo, sabemos que el exponente, el polinomio que está en el exponente, tiende a menos infinito, diverge, pero a menos infinito. Entonces, e elevado a eso se va a 0. A ver, por ejemplo, con alfa igual a menos 1 nomás. ¿Cuánto da en 8? Un 0,219 ceros y sigue. Bueno, entonces esto es infinitamente chiquito. Chiquito comparado con 0, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que la sucesión completa, la que tiene el E a la que sé yo y otra sucesión para los impares, sea convergente? Tenemos que elegir un valor de alfa que haga que la sucesión sea convergente y elegir una subsucesión adecuada para la segunda parte para que vaya al mismo límite que antes. Entonces, ya sabemos que si alfa es negativo, no importa cuál elija, volvemos para atrás acá, si alfa es negativo, no importa cuál elija, esto se va a 0. O sea, la primera subsucesión para cualquier alfa negativo se va a 0. Entonces, por ejemplo, podría ser e elevado a la menos 2, n cubo más n, es decir, elijo alfa igual a menos 2, ya sé que esto se va a 0, y acá enchufo otra subsucesión conocida, por ejemplo esta, que es nuestro caballito de batalla, toda la vez que necesitamos algo que vaya a 0, 1 sobre n, 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cubo, 1 dividido, cualquier cosa que se vaya a infinito, se va a 0, y tenemos dos subsucesiones con límite 0. Esto garantiza que la sucesión es convergente a 0. El límite de esta sucesión es 0, porque no importa si voy caminando por los pares o voy caminando por los impares, todas las cuentas se van a 0. ¿Se entendió esto? Bueno, me alegro. Entonces ya resolvimos el tema convergente. Basta con tomar un alfa negativo y basta con tomar una cosa acá que se vaya a 0, toda la sucesión se va a 0. Vamos para la divergente. Como vimos antes, basta con elegir alfa mayor o igual que 0 para que el e elevado de ese polinomio se vaya al más infinito. Entonces, elegimos cualquier alfa positivo, cualquiera, el que quieran, 20, 10, 1, 0, 1,8, no importa. E elevado a ese polinomio con alfa positivo se va a infinito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir una subsucesión para los impares que también diverja. Por ejemplo, esta. Esto se va a infinito, con alfa igual a 1, esto se va a infinito, n cuadrado, o sea, cualquier polinomio podemos poner acá, por ejemplo. Cualquier polinomio que se nos dé la gana se va a infinito. Este infinito puede ser positivo, negativo, no me importa, porque las sucesiones divergentes, todas las subsucesiones tienen que tender a un límite infinito que puede ser más infinito o menos infinito, o los dos iguales o distintos, no importa. Esto es divergente. ¿Qué elegí acá? Alfa igual a 1 y n cuadrado acá. Los dos límites son infinitos positivos en este caso. Esta sucesión diverge. Diverge a más infinito. ¿Listo? ¿Con esta? Bueno. Buenísimo. Y vamos al tercer caso que nos falta, que es cómo hacer para que la sucesión no sea ni convergente ni divergente, o sea de las otras, o sea oscilante, como la quieran llamar. ¿Qué puede pasar acá? Acá se nos abren dos casos, que uno de los límites sea finito y el otro infinito. A ver,
Si el problema es elegite alfa y otra subsucesión para que sea divergente, cualquiera de las dos respuestas está bien, no hace falta poner las dos. Pero yo les voy a mostrar las dos, que son dos opciones que tenemos acá. Puede ser que una subsucesión converge y la otra diverja, o puede ser que una sucesión converja a un límite distinto del límite de la otra subsucesión. Ambos finitos, pero distintos. Caso 1, si ponemos cualquier alfa positivo, ya sabemos que la primera subsucesión diverge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para la segunda subsucesión, que es lo que tenemos que completar? Y no nos queda otra que poner una convergente ahí, ¿no? Porque si la primera diverge, para que esto sea oscilante, la otra tiene que ser convergente. ¿Cuál? La que se me dé la gana, cualquiera que sea convergente. Tenemos millones de ejemplos que, bueno, algunos ejemplos que hemos visto en las clases anteriores de sucesiones convergentes. Desde el primer día empezamos a trabajar con sucesiones convergentes. ¿Cuál podría ser? A ver, ¿qué podemos poner en la subsucesión de los números impares que sea convergente? Invéntenme una, díganme una así, facilonga, no necesitan buscar una cosa archicomplicada, ¿eh? Voy a repetir la pregunta. Elijo alfa positivo. Eso hace que la primera subsucesión, la de los números pares, diverja. ¿Qué puedo poner en la de los impares para que sea oscilante? Obviamente tiene que ser una sucesión convergente, porque si la primera diverge y la segunda que pongo diverge, estamos fritos de divergente, divergente, es divergente. Acá tengo que poner una convergente. Alguien que me diga un ejemplo de una sucesión convergente que yo pueda poner en la subsucesión de los impares. 1 sobre n, muy bien, 10, sí, está bien. La típica, sí. Y hay otra más fácil todavía, a ver. 1 sobre n, 1 sobre n cuadrado, qué sé yo. Esa 1 sobre n converge a 0. Entonces voy a tener una que diverge y una que converge a 0. Menos 1 elevado a la n es un caso medio particular, porque voy a tener una sucesión divergente y a ver, no, estoy hablando pavada. Es como innecesario eso, Yara, porque, a ver, no está mal, ¿eh? N es impar siempre acá. N es 1, 3, 5, 7, 9, bla, bla, bla. Menos 1 elevado a la n, en este caso, ¿cuánto da? Menos 1 elevado a la n, en este caso, ¿cuánto da? Si n siempre es impar. Yara. No, bueno, sí. No, no es eso lo que te pregunto. Vos tenés menos 1 elevado a la, siempre un número impar. Porque ahí estamos sobre los impares. ¿Qué número negativo? Sí, un número negativo. ¿Cuál? No. A ver, ¿qué es menos 1 a la n? Bien, es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 n veces. Si la cantidad de veces es impar, o sea, una vez, 3 veces, 5 veces, no, Gianfranco, no, uno es 1. Porque estoy multiplicando menos 1 por sí mismo una cantidad impar de veces. O sea, voy a tener menos 1 por menos 1 por menos 1. Sí, bueno. Pero lo que quiero decir, Agostina, es que no es necesario poner menos 1 a la n, es hacer barroca la sucesión, porque menos 1 a la n en este contexto es menos 1, siempre. Menos 1 a la n, cuando n es impar, siempre vale menos 1. Entonces, ¿podemos poner menos 1 ahí? Esa es la pregunta. Y ahora proponen menos 1 elevado a la n. Yo le digo menos 1 elevado a la n. Acá vale siempre menos 1. ¿Podemos poner menos 1 en la sucesión, en la subsucesión de los impares? Para que sea divergente, para que sea oscilante en este caso. Para. Laura propone 1 sobre n, está bien. ¿Podemos poner menos 1? ¿Podemos poner una constante? ¿Por qué no? A ver. Eso no lo voy a repetir.
Tenemos que alguien que dice que no se puede y alguien que dice que sí. Argumenten, chicas. A ver, si ustedes dicen que no se puede y Ara dice que no se puede y Laura dice que sí, tienen que tener argumentos. ¿Qué tiene que, o sea, voy a repetir la situación. A ver. Ah, bueno, a ver, elijamos un alfa positivo. Si alfa positivo, el primer cachito de la sucesión lo voy a poner acá. Si alfa es positivo, por ejemplo 1, ya sabemos que esto diverge. Es teórico, Yara. Esto es teórico, la cuestión que estoy preguntando. Acá tengo que poner una sucesión convergente para que una subsucesión diverja y la otra subsucesión converja. Yo acá puse esta, que es la primera que les di el primer día que hablamos de sucesiones, que es la C de N de nuestro primer día de sucesiones. Vos, Yara, habías propuesto -1 a la N. Me voy a pasar a la pizarrita, a ver si lo logro. Hoy que la enchufé, me acordé. Me dicen si lo ven esto. No, no entra. Bueno, parece que no me puedo pasar a la pizarrita hoy. Extraño la tiza y el pizarrón. Bueno, parece que no puedo compartir la pizarra. Listo, nada. Lo que quería decir acá es, se me despatarró la... A ver si lo logro. Bueno, no sé por qué no anda esto. Ah, ahí anduvo. Voy de vuelta con la compartida de la pizarrita, a ver si podemos. Ustedes me dicen si lo ven. Acá estamos. ¿Se ve? Buenísimo. Entonces, tenemos esta sucesión. A ver. Tenemos una sucesión que está formada por dos subsucesiones. E a la algo por n cuadrado menos n, que era más n menos n. Acá elegimos un número positivo. Este es alfa igual a 2, que es mayor que 0, y sabemos que en este caso, como este exponente, esto, me cacho acá, todo esto, oh, perdón, estoy medio dificultada hoy. Todo esto diverge. ¿Esto estamos? Entonces ya sabemos, es lo que había escrito yo hoy acá, que es el límite cuando n tiende a infinito
e elevado a la 2n cuadrado más n es más infinito. Entonces, ¿qué hay que poner acá para n impar? Esto era impar. Poner acá para que la sucesión sea oscilante. Tiene que ser este pedacito, lo que vamos a poner acá, ser convergente. Porque si es divergente, como la otra parte ya es divergente, el resultado va a ser divergente. Entonces, Yara había propuesto menos 1, en este caso, impar. Lo que yo les hice notar es que si n es impar, a la n es igual a menos 1 siempre. Entonces, la pregunta es, ¿podemos escribir la sucesión e elevado a 2n cuadrado más n si n y menos 1 ir que esta constante? Esa es la pregunta. Bueno, de acá, me salgo de ahí y quedan con la pregunta. La pregunta era, acá, ¿puedo poner menos 1 para que sea oscilante? Esa es la pregunta. Dice, y ahora que no, dice Laura que sí, y después acá estos, el resto que dicen que sí, no sé si dicen que sí por a qué pregunta. ¿Puedo poner un menos 1 acá? No, sí, está bien, Yara. Acá tenemos que poner una sucesión convergente. Y la sucesión constante es convergente. Ver la clase del jueves pasado. Si la sucesión es constante, es convergente. O sea, ahí puedo poner un menos 1, o puedo poner un 8, no me importa. O puedo poner esta, o puedo poner 1 sobre n, o puedo poner cualquier cosa convergente. Lo que te quería hacer ver acá, Yara, es que no tiene sentido poner menos 1 a la n, porque menos 1 a la n acá vale siempre menos 1. La pregunta es, ¿puedo poner una constante? Sí, claro que puedo poner una constante, porque toda constante es convergente. Es un caso extremo de convergencia, donde los valores de la sucesión coinciden con el límite siempre, ¿no? Y si ponemos 1 sobre n, que es el ejemplo que había propuesto, no me acuerdo, ¿quién? Laura, si ponemos 1 sobre n, también. Y si ponemos esta, también. Podemos poner cualquier cosa convergente. En tanto más sencilla, mejor. ¿Y qué otra cosa puede pasar? Para que la sucesión sea ni convergente ni divergente, tendríamos el caso en que alfa fuera negativo, con lo cual la primera subsucesión sea convergente. Entonces tenemos que ver qué elegimos en la segunda. Entonces acá podemos elegir, supongamos con n, con alfa igual a 2, a menos 2, este cacho de arriba, este polinomio del numerado, del exponente, diverge a menos infinito. E elevado a algo que diverge a menos infinito se va a 0. ¿Qué puedo poner acá para que esto sea oscilante? Algo que no se vaya a 0. Convergente, pero que no se vaya a 0,
o algo que sea divergente, porque acá voy a tener convergente, divergente, y acá voy a tener convergente a distintos límites. Bueno, este es un ejemplo bien elaborado del trabajo con límite de sucesiones. Ahora nos vamos a pasar a el límite de una función de variable real. Yo, como se ve que le erré al cálculo del tiempo esta vez, voy a decir algunas cositas y vamos a arrancar con esto mañana. Lo que vamos a hacer ahora es trasladar, o sea, hasta acá ¿qué hicimos? Trabajamos con la idea de límite, que es un comportamiento de imágenes, pero restringidos a funciones que tuvieran variable natural, es decir, que uno va saltando por las piedras y n puede valer 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa si en vez de tener una variable natural, tenemos una variable real? Las f de x con las que trabajamos siempre. Entonces vamos a dejar un poquito de lado las sucesiones, pero nos vamos a quedar con la idea de que un límite puede ser finito, infinito o no existir, y vamos a ver qué pasa si las funciones con las que estamos trabajando ahora no tienen variable natural, sino que tienen variable real. Esta zona, bueno, esto ya lo dije infinitas veces hoy, así que no lo voy a decir más, qué cosas pueden pasar con las sucesiones. Entonces vamos a preguntarnos por qué significa esta expresión, que es lo que se conoce como el límite en el infinito, que significa analizar cómo se comporta el gráfico de la función o la función cuando la variable independiente, que ahora es un número real, crece infinitamente. Y vamos a ver qué cosas pueden pasar, y con esto voy a terminar, qué cosas pueden pasar en el infinito. Es decir, cómo se puede comportar el gráfico de una función. Vamos a empezar por la parte gráfica. Después si tenemos el gráfico, solamente tenemos que leer el gráfico. Lo que vamos a hacer después es, vamos a tener la fórmula de la función y vamos a querer saber cómo es ese gráfico de esa función cuando la variable crece infinitamente. Lo mismo que hicimos con sucesiones, pero ahora la variable es real. Es decir, el trazo de la función recorre los números reales. Y estamos mirando qué pasa en el infinito. Yo voy a poner algunos ejemplos gráficos de cosas que pueden pasar. Por ejemplo, esto. Puede pasar que tengo una función que en la medida que la variable crece a más infinito, la función se pega a una recta horizontal que es x igual a 1. En ese caso lo que vemos es que las imágenes de esta función tienden a 1. Lo mismo que hacíamos antes, saltando por los números naturales, pero ahora pegados deslizándonos por una curva que tiene variable real. En este caso vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de esta función f de x, donde la variable ahora es x, es 1. Esto se ve que es lo mismo que antes. Lo único que estoy cambiando es el nombre de la variable y la calidad. La variable antes era natural y ahora es real. ¿Qué quiere decir esto? Que antes saltaba por los números naturales y ahora voy deslizándome por los números reales. Otra cosa que puede pasar es esto, qué sé yo, que se pegue al 0. O puede pasar que se pegue a un número, pero de esta otra manera. O sea, acá se pega por abajo, acá se pega por arriba, y acá se pega haciendo oscilaciones cada vez más amortiguadas, y esto finalmente se pega a este número. Estas son formas que tienen las funciones de pegarse a un número, entre comillas, y ahora vamos a ver lo que quiere, ahora no, mañana vamos a ver lo que quiere decir eso formalmente, cuando la variable crece infinitamente, ¿no? Acá la función nunca vale 1, acá la función nunca vale 0, acá la función vale 1 infinitas veces, pero como la amortiguación acá se aplana, o sea, tiende a 0 la amortiguación, quiere decir, la oscilación se amortigua. Esto es como el péndulo, ¿no? Con rozamiento, esto finalmente en algún momento va a llegar al equilibrio. La función pasa infinitamente por el 1, infinitas veces pasa por el 1. Pero si yo miro a la larga, supongamos que yo me corro para allá al infinito, esta función va a ser indistinguible de esta recta horizontal, esta función va a ser indistinguible de esta recta horizontal, y esta función va a ser indistinguible de esta recta horizontal. Otras cosas que pueden pasar son que la función se vaya al infinito, como los polinomios, por ejemplo, que vimos ya. Ahora tenemos funciones polinómicas de variable real, por ejemplo, pero hay otras funciones que conocemos que se van al infinito. Este dibujo, por ejemplo,
esta función es una función polinómica, pero que se va al menos infinito. O también estas que son más raras que vaca verde, que son, esto es una función tipo seno multiplicada por una función x, por ejemplo. Entonces, a la larga, o sea, el seno varía entre 1 y menos 1, pero si yo hago crecer x, esta cuenta va a ir haciendo así como onditas, pero también se va al infinito, ¿no? Esta se va al más infinito, esta se va al menos infinito, esta se va al más infinito. Estas son cosas que pueden pasar en el infinito. O también pueden pasar estas cosas, esta la conocemos, una función trigonométrica, la función seno-coseno hacen estas cosas, combinadas con otras, qué sé yo, o multiplicadas por números, qué sé yo, hacen ondas que no permiten decir ni que la función se va al infinito, ni que la función se va a un número. Esto oscila entre dos valores, o peor, como la tangente que oscila entre más y menos infinito, pega infinitas vueltas entre más y menos infinito, o esto, donde es como el caso contrario del de recién, donde la oscilación, en vez de estar amortiguada, está cada vez más grande. En estos casos, decimos que la función no tiene límite, en estos tres. Como dije hoy, no importa de qué límites estamos hablando, el límite puede ser finito, infinito o no existir. Y estos son ejemplos de lo que puede pasar en funciones de variable real. Es lo mismo la función, el límite cuando x tiende a infinito de una función de variable real que el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión. No. No, ¿en qué sentido? No, porque en las sucesiones la variable solamente toma los números reales, los números naturales. Y en la función la variable toma en forma continua los números reales. Cualitativamente, el comportamiento de los límites sigue lo mismo. Porque el límite de una función de variable real puede ser finito, infinito o no existir. El límite de una sucesión puede ser finito, infinito o no existir. A esto me refiero yo de ir caminando sobre las piedras. Y lo mismo para el otro lado. También puede pasar ahora que tengo una variable real, con la sucesión estaba frita, empezaba en el 1, 1, 2, 3 y para allá. Ahora que tengo una función de variable real, podría tener sentido, y después vamos a ver ejemplos donde no, pero podría tener sentido fijarse qué pasa para el otro lado, para menos infinito. ¿Qué pasa para menos infinito? Y pueden pasar las mismas tres cosas. Puede pasar que para el menos infinito la función se pegue a un número, puede ser que para el menos infinito la función se vaya al más o al menos infinito, puede ser que oscile. Entonces tenemos tres posibilidades, como ya dije 20 veces. Un límite puede ser finito, infinito o no existir. Y eso puede ocurrir cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Y voy a poner acá ejemplitos, que son los mismos ejemplitos de recién. Perdón, acá pasó rápido. Voy a tener, ¿qué es lo que voy a ver en el gráfico? Si estoy mirando el gráfico a más infinito, voy a ver qué pasa con el dibujo de la función cuando yo me muevo hacia la derecha, infinitamente hacia la derecha, que puede pasar que la función se pegue a una recta horizontal, que la función crezca infinitamente y análogo para abajo, o que la función haga estas cosas así tipo seno de x, que oscile entre valores. Más o menos caótico esto, no importa. Y al menos infinito, ¿qué estoy haciendo? Estoy mirando qué pasa con el dibujo de la función cuando yo miro para el otro lado, miro para la izquierda, infinitamente para la izquierda. ¿Qué puede pasar? La función se puede pegar a un número, la función se puede ir a más infinito, a menos infinito, o puede oscilar. Y estas cosas pueden pasar combinadas, es decir, lo que pasa a más infinito no tiene por qué ser lo mismo que lo que pasa a menos infinito, como nos muestra nuestra amiga e a la x. E a la x hace una cosa distinta cuando la variable se va a más infinito que cuando la variable se va a menos infinito. En un caso el límite es infinito y en el otro caso el límite es 0. O esta, por ejemplo, acá tengo un dibujo de una función que cuando me voy a menos infinito, acá la función se va a más infinito. Y cuando me voy a más infinito, la función se pega a este número L, que no sé cuánto es un número negativo, pero ni me importa. Bueno, mañana, porque acá voy a parar, vamos a ver las definiciones de estos límites en el infinito, y lo que es peor, vamos a cambiar nuestra perspectiva y vamos a trabajar también con el límite de una función en un punto que es hacia donde vamos.